comentaba antes de la pausa, bueno, el Congreso es un ente al cual se le presta de repente poca atención en una campaña electoral como la nuestra, de elecciones generales, donde el candidato o la candidata presidencial asume de alguna manera el protagonismo emocional en estas justas, pero el Congreso es, como les decía, tan o más importante. ¿Por qué? Cito una columna del colega Juan de la Puente que tiene hoy en la República. Él es algo que viene repitiendo mucho. Estamos en una figura de presidencialismo recortado. Se ha visto el presidencialismo recortado en este último periodo, el cual pues ha presidido Ollanta Humala el Ejecutivo. De alguna forma, un Congreso que, si bien no ha llegado a censurar en exceso, ¿no?, a demasiados ministros, sí hemos tenido figuras pues como el ámbar, ¿no?, en el cual se ha tenido de alguna manera en vilo al Ejecutivo. Tenemos un Congreso, por supuesto, atomizado, no solamente llegan varias bancadas, sino que se van desmenuzando ya dentro del propio Parlamento. Y tenemos un último fenómeno que apunta de la Puente, que es en realidad una constante de nuestro Parlamento de los últimos años. Se habla mucho de hay que renovar la política, necesitamos caras nuevas, pero a la hora de la hora nuestra tasa de reelección de congresistas es bajísima. Estamos hablando probablemente que de 130 congresistas se reelegirán unos 20, unos 30, que es más o menos la constante de los últimos años. Y eso también nos invita a una reflexión. De un lado se quiere renovación, pero de otro lado se quiere políticos profesionales, ¿no? Tener un Congreso de bisoños también trae sus propios problemas. Y si uno ve, quienes se meten en escándalos, por lo general, son parlamentarios sin mucha experiencia. Entonces, hay un toma y daca acá que es bastante complejo en la figura que va a tener el próximo Parlamento. Se encuentra con nosotros Rafael Yamashiro, candidato al Congreso de Alianza Popular, por supuesto secretario general del PPC, Johnny Lescano, candidato al Congreso de Acción Popular y ya actual parlamentario, el único que repetiría el plato en este momento, aunque el señor Yamashiro ya ha sido congresista con anterioridad, y Gilman Reyes, que sí es una cara nueva, candidato al Congreso de Perú Posible, que sin embargo también me comenta ha sido regidor metropolitano en el anterior periodo. Señores, gracias por estar con nosotros. La primera pregunta para los tres es cómo llegar a un Congreso que clamorosamente tiene que tener un mejor nivel por el bien de nuestra democracia. Por favor, Rafael. Bueno, yo creo que lo primero es despertar la conciencia del ciudadano, ¿no? Despertar la conciencia del ciudadano en el sentido de que depende de él el tipo de parlamento que quiere tener, ¿no? Si él no es consciente de que con las personas que con su voto elige un estilo de legislar, un estilo de fiscalizar y un estilo de representar, lamentablemente vamos a tener vamos a repetir el mismo escenario en este próximo Parlamento. Por lo tanto, yo sí considero de que el ciudadano tiene que escuchar claramente las propuestas, la agenda legislativa que tiene cada representante en el Parlamento, que cada aspirante a representante del Parlamento. Porque el Ejecutivo presenta sus proyectos y su programa de gobierno, pero los aspirantes al Congreso tenemos que presentar una agenda legislativa, es decir, qué es lo que vamos a hacer para poder llegar a cambiar la realidad y la situación de los que viven cada día en el Perú, ¿no? Y que tienen que superar difíciles circunstancias. ¿Cuál es su opinión, Gilman, al respecto de lo que debe ser el Congreso? Claro que sí, yo creo que los partidos cumplen un rol importante en el proceso de filtro, de selección de los candidatos, y ahí está el primer gran paso, creo, para una mejor calidad en el Congreso. Nosotros, en el Perú Posible, tenemos un comité encargado de evaluar a los candidatos, y creo que ese es el primer gran paso. Y creo que los candidatos tienen que aspirar más allá de una vocación política personal. El Congreso es ciertamente un espacio político, es un poder del Estado, pero creo que sobre todo tenemos que aspirar a buscar el bien común, ¿no? Y no el personalismo político. ¿Usted es un hombre del partido o ha venido formado del partido Perú Posible? Yo ya estoy casi 10 años en el Partido Perú Posible y he sido candidato he sido regidor metropolitano, y a mí me interesa construir la institucionalidad de los partidos políticos. Acción Populista, Johnny Lescano, viniendo usted del Congreso, viniendo de congresos anteriores, ¿qué nos puede decir al respecto? Y ahí quiero introducir una figura adicional. No, comience usted y hacemos un viaje de regreso. Para garantizar un buen Congreso, lo primero que se tiene que ver es la parte ética, la conducta del candidato y de los candidatos presidenciales, porque no te olvides que los últimos años y los últimos presidentes todos están acusados por corrupción.
Y por lo tanto, la ética en estos momentos se ha convertido en una excepción en la política. Una excepción. Entonces, la población, el pueblo tiene que ver quién garantiza ética en el gobierno, quién garantiza buena conducta en el Congreso. Eso es un factor fundamental, porque has visto los escándalos que ha habido. Han golpeado fuertemente al Parlamento. Y ese es un primer elemento esencial que el pueblo tiene que tomar en consideración para elegir buenos parlamentarios. En segundo lugar, yo creo que tiene que verificar quién ha estado trabajando en base a los intereses del pueblo. ¿Quién ha estado simplemente haciendo una serie de mecanismos e impulsando intereses económicos privados o particulares? Porque hay grupos que impulsan esos intereses. Es poco lo que se ve, eso es poco lo que se ve. Deberíamos saber más cuáles son esos grupos. Y a eso voy con mi siguiente pregunta para hacer un viaje de regreso con esta misma pregunta. Es poco lo que se ve, por ejemplo, son pocas las denuncias de intereses privados que se ven en congresistas. Debería haber más, porque se sabe que hay más. Y lo que se ve mucho es de alguna manera esta especie de... Está recargada la labor fiscalizadora del Congreso, lo cual debería estar bien, pero por otro lado, ¿no cree usted que en los últimos años nos hemos enfrascado en debates interminables que han llegado a pocas sanciones en las comisiones de ética, pocas sanciones en la comisión de fiscalización? El Congreso se convierte de alguna manera en un surtidor de titulares y de alguna forma, claro, investigación que no llega a buen puerto, investigación que también va mellando la imagen del Congreso. ¿Dónde debería modificar el Congreso su forma de trabajo de aquí en adelante para que la democracia y la percepción del sistema se vea mejorada entre la ciudadanía? Y le repito la pregunta a los demás invitados. En la Comisión de Ética sí hemos tenido bastantes sancionados. Algunos se han librado simplemente por una decisión política, pero sí ha habido bastantes denuncias. En la parte ética, por eso digo que es fundamental ver y elegir a los candidatos que van a llegar al Parlamento Nacional. Hemos tenido procesos de interpelación, bastantes procesos de interpelación, que en eso sí habría que hacer una modificación. Los procesos de interpelación no deben ser solamente un cuestionamiento a un ministro para llegar a una censura, sino sacar una conclusión. Pero tenemos casos como el del congresista Benítez, el congresista León, me disculpará Gilmer, oiga, bastante cuestionable, son 100 días de sanciones y no pasa nada y se quedan con la inmunidad. Pero se ha sancionado, de alguna manera eso establece algún parámetro para que la población vea si es un buen congresista o es un mal congresista, porque la decisión política la tiene que tomar el pueblo. De tal manera que sí ha habido algunas sanciones, pero por eso digo, la cuestión moral, la lucha contra la corrupción es un factor esencial que se tiene que tomar en cuenta para elegir a los congresistas. ¿Cree usted que se debería modificar en algo la dinámica de trabajo del Congreso? Yo creo que hay demasiada politiquería a nivel de Congreso, ¿no? O sea, deberíamos pensar mucho más en los temas de fondo y obviamente en la ética de la buena conducción de los congresistas, ¿no? Yo creo que, como dice el congresista Lescano, finalmente el pueblo va a juzgar, ¿no?, a los congresistas que han hecho bien una buena labor y a los congresistas que han hecho una mala labor. Lo que sí creo que las comisiones del Congreso tienen que ser más centradas en los temas de fondo y el debido proceso, ¿no? Porque creo que hay también comisiones de investigación donde no se ha llevado bien el debido proceso y creo que eso que hay que respetar, ¿no? Pero finalmente el electorado va a saber diferenciar en quienes tienen como interés. Me dice, por ejemplo, comisiones que tienen que ver con expresidentes, con el caso de Alejandro Toledo. Yo digo en general, ¿no? O sea, yo digo en general, yo creo que podemos analizar caso por caso, pero es importante, creo, que el debido proceso se cumpla, ¿no? Porque tampoco podemos, a pesar de que los congresistas tienen inmunidad, no pueden atropellar los derechos de otras personas, ¿no? Pero sí, las sanciones que tengan que darse, tienen que darse y no hay que blindar a nadie, ¿no? ¿Qué me dice Rafael Yamashiro? ¿Qué piensa de lo que debería ser la dinámica del Congreso a partir de julio de este año? Yo creo que este Congreso, en realidad, en materia ética y en materia de fiscalización, ha sido agua tibia. Agua tibia. Y lo digo claramente porque en el Congreso en el que yo participé, hubieron 3 congresistas que fueron separados del Congreso. En este Parlamento han separado a uno, pero a duras penas, ¿no? La fiscalización aquí se ha realizado muy superficialmente. Hemos visto que la Contraloría General de la República no ha cumplido su rol y no se ha dicho absolutamente nada de ello. Han cambiado la metodología de trabajar en el Parlamento, en la Contraloría,
Antes habían 3 tipos de controles: la fiscalización previa, la fiscalización recurrente que acompaña el proceso de inversión y la fiscalización posterior. La Contraloría ha dejado de trabajar en los 2 primeros y solamente se dedica a hacer la fiscalización posterior, es decir, simplemente a hacer autopsias, es decir, cuánto dinero se han llevado. Y esa es la cifra que nos ha traído el Contralor General de la República. Agua tibia de la Contraloría también, ¿no? Yo pienso de que, mira, si el Congreso es agua tibia, todas las instituciones van a ser agua tibia. Si el Congreso es enérgico y es firme en la fiscalización y en el control de los recursos que tienen que aplicarse en el bien común, en el bienestar de la ciudadanía, entonces le aseguro que todas las instituciones empiezan a ser firmes y rigurosas en el control de los recursos que tienen que ser asignados a los sectores más necesitados del país. Última pregunta para el viaje de ida y vuelta. Otro de los temas que es muy difícil, ¿no?, introducir precisamente por el descrédito del sistema político, precisamente por el descrédito del Congreso, es decir, oiga, ahorita pasa una cosa como lo de un episodio como el de la ley esta electoral, ¿no?, que muchos dicen, bueno, se ha hecho un poquito a tontas y locas, pero si ya se había convocado. Por otro lado, no se han sacado leyes adelante como las reformas electorales o puntos centrales de estas reformas electorales, como por ejemplo el voto preferencial. Señores, no tenemos defensor del pueblo. Ha pasado un periodo de gobierno y tenemos al defensor interino Eduardo Vega, que bueno, está realizando una labor, digamos, encomiable en el sentido de que no tiene el mandato que debería tener, ¿no? Entonces, en cualquier momento el presidente le dice el interino, ¿no?, y es así peyorativo y demás. Se habla en este contexto que deberíamos pues regresar a la bicameralidad, que por supuesto ameritaría una reforma constitucional, pero al mismo tiempo sabemos que la gente dice, oye, otra cámara de otorongos, pero ¿para qué vamos a seguir manteniendo? ¿Cómo resolver esto? Deberíamos tener de alguna manera este nivel reflexivo que nos daba el Senado y dejar de repente una discusión política más agitada y más del momento a una Cámara de Diputados, o sencillamente tenemos que trabajar con la Cámara bicameral que tenemos. De repente podríamos dividirla en 2 y seguir siendo, digamos, más o menos 130 o 140. ¿Qué cosa cree Rafael Yamashiro? Y le repito la interrogante. Nosotros somos convencidos de que la bicameralidad tiene que restablecerse en el país, no solamente por la capacidad de reflexión que podría tener una nueva Cámara, sino por lo más importante, que es el rol que cumplía el Senado en el país. El Senado era básicamente la garantía de reforzamiento institucional. ¿Esto qué quiere decir? Que todas las cabezas de las instituciones en el país pasaban por el Senado y rendían examen, una evaluación de lo que habían encontrado como problemas, las acciones que habían implementado y los resultados que esto implicaba en el beneficio del ciudadano. Pero hoy día vemos, por ejemplo, y ahí hubiese sido muy claro ver el problema de la seguridad ciudadana, el problema de la salud en el país, el problema de la educación en el país, el problema de la corrupción en el país, el problema de la justicia y del acceso a la justicia. Todos estos problemas se hubiesen podido ver en una Cámara de Senado en donde allí no hay posibilidad de dar un mal examen y salir aprobado. El aspecto constitucional de muchas normas, por ejemplo, el ministro Alonso Segura ha dicho la cantidad de normas, habría que ver el debate, en algunos casos sí, en algunos casos no, pero la cantidad de normas inconstitucionales que han salido del Congreso. ¿Qué piensa Gilmer al respecto? ¿Nos quedamos con un Congreso unicameral? ¿Duplicamos o podemos encontrar otra salida? No, yo creo que hay que analizar la posibilidad de volver a la bicameralidad porque sí brinda un espacio de reflexión que es necesario, ¿no? En el Poder Ejecutivo tenemos diferentes instancias, ¿no? Las direcciones, los viceministerios, los comités multisectoriales, y creo que son espacios para poder madurar las propuestas. En el Congreso tenemos las comisiones de los congresistas, pero creo que debería haber otro espacio, ¿no? Entendemos la preocupación de la ciudadanía respecto a los presupuestos y creo que podemos encontrar un buen mecanismo para no incrementar el presupuesto y poder tener este espacio de reflexión para pensar mejor las leyes. Terminamos con Johnny Lescano. Bueno, yo te digo con experiencia que el Congreso unicameral es mucho más dinámico, resuelve las cosas mucho más rápidas, mucho más rápidas. Antes con la bicameralidad... El Ejecutivo les observa también un montón de leyes. Está bien, pero va a más velocidad, ¿no es cierto? Atiende mejor, mal que bien, los intereses de la población que llegan diariamente. Ahora, si quieren hacer un Congreso bicameral, tendrían que darles facultades distintas pues a la Cámara de Diputados y Senadores, y con 130 congresistas que se pueden dividir pues
en 40 senadores y el resto en diputados, pero no incrementar más congresistas, porque eso la población no lo acepta. Ve pues que hay simplemente un gasto burocrático, pero el Senado con ciertas funciones y la Cámara de Diputados con ciertas funciones, para que no se duplique el procedimiento que antes, para sacar una ley, Dios y su ayuda, nunca salía la ley, iba al Ejecutivo, a veces regresaba, y las atenciones a la población quedaban absolutamente desatendidas, de tal manera que yo pienso que si se quiere hacer un Congreso bicameral, tendría que ser con el número de congresistas que tenemos y dándole funciones específicas. Opiniones planteadas: Johnny Lescano, de Acción Popular; Gilman Reyes, Perú Posible; Rafael Yamashiro, de Alianza Popular. Los tres tendrán seguramente posiciones privilegiadas en sus listas. Los han escuchado esta mañana. Gracias por estar con nosotros. No, gracias, Enrique. 8:09, me voy a ir a una pausa, regreso de inmediato.